darle las gracias a Dios. Me funciona, que cojo ese curso y darle las gracias a Todopoderoso. Lo segundo a ustedes que han hecho este espacio y de su tiempo en un viernes que podemos ir temprano. Gracias a todos. Tenemos un plato fuerte. Tener aquí a nuestro profesor, amigo, maestro, padre de muchas personas. El que ha ido a visitar esa oficina, tanto en Secanó como ahora en ese centro, la Ciudad de la Salud, ve cómo ese pasillo, profesor, se llena de personas humildes buscando ayuda, cómo el doctor ahí va y va a resolver. De esta manera quiero dar la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro profesor y amigo José Joaquín Puello. Y gracias al culpable y responsable de que está aquí, nuestro profesor y amigo Jorge Arjana David, que yo lo llamé. Está pegado con el profesor mío. Yo no estoy pegado por el tiempo con el teléfono. Yo sé que me va. Él va a decir que sí, Alberto. Y con esa humildad de Arjana, me dijo que sí, que podíamos contar. Y así fue que lo contactamos, doctor. Así fue que usted, luego nos acercamos a Pedro, después a la secretaria, y armamos esto que nosotros creemos que es muy interesante. Hablar de neurociencia, hablar de programación neurolingüística, hablar de neurocoaching. Aquí tenemos personas que dominan el tema, otros interesados, transformación, liderazgo, conexión, los que somos médicos, que conocemos un poquito de ese cerebro, de ese sistema tan perfecto. Hoy podemos decir que en República Dominicana estamos dando un salto cuántico, el verdadero salto cuántico. Traer este tema aquí, doctor, un tema que parece odioso, porque hablar de aquí de neurociencia, como que la gente va para allá, como que esto no es de nosotros, y hablar de neurociencia, y por eso traemos al profesor José Joaquín Puello, y es que porque nosotros estamos seguros de cómo él va a abordar el tema. Hablar de neuronas, de dendritas, de conexión, de transmisores, parece odioso, pero en el fondo los psicólogos de aquí saben que al final de cuentas es comportamiento humano, es actitud, es emoción, es perdón, es un grupo de cosas que sí la vemos todos los días y que déjenme decirle, en el momento actual del mundo, de todos estos problemas de violencia, de todos estos problemas de resistencia al cambio, de todos estos problemas sociales que están pasando, tienen que ver con el comportamiento humano, tienen que ver con quién hemos sido, cómo nos han educado. Y lo que está aquí han escuchado mucho, hablar de conversaciones limitantes, han escuchado mucho de programación. Y yo no sé qué va a dar la charla. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro profesor. Fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Doctor José Joaquín Puello Herrera. Muy bien, porque cuando presentan a la gente se ven como 15 minutos. Bueno, qué bueno, porque cuando presentan a la gente en el currículum se van como 15 minutos. Ustedes han venido a escuchar algunos aspectos de la neurociencia. Y la verdad que este es un tema apasionante porque cambia por minutos. Las noticias y las investigaciones en neurociencia se toman más o menos 17 segundos todos los días. Lo que quiere decir que este es un tema tan dinámico que tenemos que estar encima de él todo el tiempo para saber lo que está pasando. En segundo lugar, yo quiero dar las gracias a Jorge y a mis compañeros de mi alma mater, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque también este ciclo de charla la comenzamos a dar poco antes de la pandemia, en la UAS y la tuvimos que interrumpir. Pero las cosas han cambiado, cada tema es un tema realmente apasionante. ¿Qué es lo que yo intento hacer con ustedes? Presentarles algunos
de los aspectos del cerebro humano y por dónde andamos. Y como hablaba aquí en la primera fila con los compañeros, cada tema de esto pudiera ser un tema de investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud, en Psicología, en Sociología. O sea, cada tema de esto pudiera tomarse como un tema de investigación. Entonces yo voy a ir rápidamente sobre cada uno de los temas que creo yo que le van a interesar, porque la verdad que el cerebro es algo que realmente todavía no lo entendemos demasiado, porque es un órgano que nos sorprende todos los días. Aquí vamos a ver inmediatamente la primera. Bueno, miren, estas son las preguntas que la gente se hace, sobre todo en la neurociencia. La conciencia, que es un tema, le puedo decir desde ahora que este es el tema de actualidad. Estamos ahora enfrascados en la investigación de la conciencia, porque usted puede estar consciente, pero realmente usted no funciona como un ser humano. El Alzheimer, usted está consciente y camina, ¿verdad? Y lo bañan si se bañan, y hablan, y abrazan, pero no están conscientes. Entonces ese es un tema de actualidad que lo ha tratado Michael Gazzaniga con doble Z. Solamente les dejo un poco la referencia. El pensamiento, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué pensamos? ¿Cuál es la relación que hay entre el cerebro y el pensamiento? Y la relación es puramente fisiológica. Nosotros, los seres humanos que estamos en el tope de la escala biológica, somos los únicos seres en el planeta Tierra que pensamos en pensar. Los únicos. Los animales no lo hacen. Somos nosotros, nada más. El libre albedrío, bueno, existe, es verdad, es mentira, es el cerebro, bueno, es el cerebro. Entonces hay funciones neurofisiológicas para explicar el libre albedrío. La percepción, la risa, el llanto. ¿Cuál es la razón de que nosotros, al ver algo ridículo, reímos? Pero ¿quién ríe? ¿Y por qué ríe? Se tiene que haber una explicación. Bueno, sí la hay. Como hay la explicación para el llanto también. Y es tan interesante el cerebro que si Jorge ahora mismo bosteza, la mitad de ustedes van a bostezar. Lo van a ver, y eso existe, decimos las neuronas ventriculares. Entonces, cada una de las funciones de nosotros como seres humanos que conocemos hoy día tiene una explicación. Las emociones, el liderazgo, importantísimo en época de elección, ¿verdad? ¿Por qué creamos? Somos los únicos en el planeta que creamos. Ningún otro ser en el planeta crea, solamente nosotros. Porque, bueno, hay un estudio neurofisiológico de la creación. Bueno, ese es un tema también, Borges lo trató muy bien en un discurso famoso que dio en el Colegio de Francia hace ya muchos años. Y por último, lo que tiene que ver con las causas de las enfermedades de la conducta. Ahí todavía estamos perdidos, porque hay mucha información y mucha discriminación que estudiamos. Vamos a ver la segunda. El cerebro madura con el tiempo. Si ustedes me preguntaran cómo lo hace, bueno, sabemos, los médicos que estamos aquí, cuando estudiamos embriología, sabemos muy bien que la primera célula que se forma del ectodermo, que es la célula más externa embriológicamente, es la piel. Pero unos días después, no más de 4 semanas, la piel se invagina en ese embrión. ¿Y qué forma la piel? El cerebro. Quiere decir que el segundo órgano que se forma en el útero de una madre es el cerebro. Entonces fíjense la importancia que la naturaleza
Dios, un ser divino, llámelo, la biología, llámelo como ustedes quieran. ¿Por qué forma esos dos primeros órganos? Porque sin esos dos órganos no estaríamos aquí en el planeta. Si alguien se quema más de un 75%, ¿verdad, joven? No vive, perdió la piel. Pero si usted no tiene cerebro, usted está muerto, aunque su hígado y su riñón funcionen. Por eso es que se forman esos dos primeros órganos embriológicamente. Lo que quiere decir que el cerebro va madurando poco a poco y tiene unas fases que son importantísimas. La primera es la neurogénesis, cuando las neuronas se forman en los primeros días de la concepción, y dura 9 meses. Las neuronas empiezan a reproducirse durante 9 meses, pero cuando el bebé sale, él no está completo. No está completo. En los animales inferiores, sí. El caballito, después que la yegua da luz, camina inmediatamente. O la vaquita, nosotros no. Porque entonces nosotros entramos en una fase que nosotros le llamamos la sinaptogénesis. ¿Por qué? Porque las neuronas, que son 100.000 millones, empiezan a hablar entre ellas. Cuando digo hablar, esto no es subjetivo. Las neuronas se hablan, ellas, una con la otra. ¿Con cuántas neuronas habla cada neurona? Se sabe hoy día que con 90.000. Multipliquen nada más rápidamente 100.000 millones de neuronas hablando con 90.000 más al mismo tiempo. Se multiplican. Por eso es que Einstein decía que era más importante para él entender el cosmos que entender el cerebro. Pero después que ellas empiezan a hablarse, ellas tienen que conectarse obligatoriamente. Entonces ellas hacen la mielinización. ¿Por qué la mielinización? Porque la neurona tiene un neuroeje y tiene unas ramitas que salen del cuerpo celular que se llaman dendritas, pero el neuroeje tiene que estar cubierto de algo. Yo lo digo en términos coloquiales para que no se produzcan chispas entre los alambres. Entonces es la mielina y eso toma 4 años, la mielogénesis. Inmediatamente la neurona está completa, ella entonces sigue madurando y en cada etapa de maduración de la neurona ocurrirá, ahí está, las especulares o neuronas en espejo. No las conocíamos, esas neuronas se conocen hace apenas 10, 12 años. ¿Por qué son importantes? Porque son las neuronas que conectan al niño con la madre, al niño con el entorno. Son tan importantes y ellas están tan presentes en nuestra vida, y este es un tema interesantísimo, que ustedes llegan a un cumpleaños, ven varias gente, no conocen a nadie, saludan, van a la casa y esa mujer que fue ese cumpleaños le dice al esposo: fui al cumpleaños, sí, ¿cómo te fue? Bien, y aquí viste a fulano y fulano, pero vi una persona que no me gustó, lo que llamamos alma, que está en el cerebro, no está ni en el hígado, ni en el pulmón, ni en el cerebro. La próxima. Hipócrates, él había postulado que el cerebro es el responsable de todos los sentidos y las emociones. ¡Qué genio! Porque el cerebro es el centro del universo. El cerebro es único. El cerebro no se repite. El cerebro de ustedes nunca más volverá al planeta Tierra. Nunca más. El cerebro de los gemelos, los cerebros de los gemelos no se parecen en absoluto. Entonces, cada cerebro, cuando nosotros nacemos, cada cerebro es único e irrepetible y no volverá a producirse nunca más. No hay una sola evidencia científica que diga que el cerebro de un ser humano se ha repetido en otro. Eso no existe. Y las leyes de la genética se paran ahí, en la formación del cerebro. O sea, no importa que tengamos los genes de nuestro padre, de nuestra madre,
el cerebro de ellos no se va a repetir en nosotros. Entonces eso hace único a este órgano. Y luego toda la historia que ustedes estudiaron en la facultad, de cómo fuimos aprendiendo del cerebro con Nemesio, Rolando, que fue el que descubrió en la zona de Rolando, la zona motora. Vamos a verlo rápidamente. Broca, que fue el primero que habló, que estaba del lado izquierdo del lenguaje, y lo descubrió de una manera ocasional. Fue por un paciente que había sido herido en el lóbulo frontal izquierdo, y vio que el paciente quedaba con apacio. Hewlin Jackson, esto me da un poquito de emoción porque yo estudié en ese centro, en Queen's Square, yo hice la neurología en Londres, en el King's College, y Jackson fue el que acuña la tesis probada de la jerarquía evolutiva del cerebro. Allá en el hospital, en Queen's Square está en el centro de Londres, en el mismo centro, cerca del Museo Británico. Y realmente cuando uno llegaba al hospital y veía los nombres de esta gente y donde ellos practicaron, eso a uno lo emocionaba muchísimo, ¿no? De que uno iba a estudiar a un sitio donde estos genios estuvieran. Freud, qué interesante, a Freud lo conocen como un conductista, un estudioso de la conducta humana. Sin embargo, Freud, lo que era neurólogo, todavía hoy día, oigan esto, todavía, el ensayo que él hizo sobre la afasia, nadie, absolutamente nadie ha podido escribir algo por encima de lo que él dijo. Freud fue el primero. Ese libro famoso, él lo escribió antes de los 30 años. O sea, fue neurólogo durante muchos años. Obviamente, en la medianía de su vida, Freud se deriva entonces a la parte psicológica y empieza entonces a hacer todo lo que hizo y todo lo que publicó. Pero esencialmente, Freud era un neurólogo. Freud estudió con Broca. Freud estuvo en Francia muchísimo tiempo, en la Salpêtrière, estudiando neurología. Y de hecho, todavía hoy día, los libros de él murió en el año 1990, en el 1990. Y la verdad que para él fue extraordinario su vida como neurólogo. Ahí están otros genios. Me quiero referir un poco a Ramón y Cajal. Cajal, cuando descubre la neurona, interesante es la vida de Cajal. Cajal había observado la neurona mucho tiempo, pero no podía todavía distinguir qué era lo que estaba viendo en el microscopio hasta que Camilo Golgi le dijo que hiciera la tinción con tintura de plata. Y ahí es entonces que se conoce la neurona, y que por eso le dieron el premio Nobel. La próxima. Ahí está Luria, ya ustedes saben quién fue él. Su papá y su mamá eran médicos. Luria fue exiliado en Rusia, realmente no creía en él, un genio de la psicología. Y Miller, ya en el 1970, entonces ya sí, él acuñó el término de las neurociencias cognitivas, y de ahí comenzamos entonces a trazar la historia de la neurociencia cognitiva. Hemos avanzado mucho. ¿A quién se lo debemos? A dos presidentes de Estados Unidos, a Bush padre y a Barack Obama, que dieron el dinero para que pudiéramos avanzar. Y el avance que hemos tenido es, esto que yo estoy diciendo aquí esta noche, es el avance más importante de la ciencia médica de todas las especialidades. Las ciencias neurológicas, esas son las que más han avanzado. Y por eso vamos a ver algunas de estos avances. El cerebro es plástico. Y este es un concepto clave en lo que hacemos ciencias neurológicas. La plasticidad del cerebro, el cerebro se recupera. Las neuronas tienden a morir, porque la neurona, ella funciona, en primer lugar funciona eléctricamente. Cada neurona tiene un voltio de electricidad,
pero no lo usa mucho, la neurona no lo usa mucho. La neurona usa más los neurotransmisores para poder vivir. Y sabemos que existen cerca de 1500 transmisores, de los cuales nosotros creemos que sabemos de 10 de ellos. Ese también sería otro tema un día, hablar de los neurotransmisores. Pero definitivamente la neurona es plástica, ella se recupera. El segundo tema, que ahora sí lo entendemos, antes no lo entendimos, esa falacia de que solamente usamos el 10% del cerebro. Yo les puedo decir que en este momento que yo estoy hablando y ustedes están escuchando, están los 100.000 millones de neuronas de ustedes activadas. El cerebro está activado totalmente, todos sus circuitos, todos. Mientras estamos despiertos, están activados todos los circuitos, porque el cerebro, su principal función, la principal, es mantenernos vivos. Esa es la función. Yo lo pregunto muchas veces en público a los estudiantes, ¿cuál es la función del cerebro? No, que hablar, que ver. La función del cerebro es mantenernos vivos. Él nos mantiene vivos. Pero más que eso, es el único órgano que nos conoce a nosotros. Ahora mismo que tú estás con tu teléfono tomando esta conferencia, el único órgano de tu cuerpo que sabe que tú estás haciendo eso es tu cerebro. Quiere decir que el único órgano que nos conoce, sabe que yo me estoy poniendo la mano en el bolsillo, sabe que lo estoy mirando a ustedes, él lo sabe. Más aún todavía, el cerebro previene. El cerebro sabe que yo te voy a mirar, ya lo sabía. Yo te estoy mirando ahora, pero ya el cerebro lo había previsto. En milisegundos. O sea, este órgano es un órgano tan misterioso que uno se queda sorprendido de cómo él funciona. Cuando ustedes salen de aquí, si ya ustedes pensaron que van a ir a comer espagueti, mentira. El cerebro lo había pensado probablemente mucho antes de que ustedes salieran de su casa. Porque el cerebro previene y por eso que nos protege. Es increíble, consume una cantidad inmensa de calorías. Hay un efecto allá arriba, el efecto Flynn. Esto es motivo de estudio en neurociencia. Parece ser, no lo afirmo, parece ser que somos más inteligentes. El tema de la inteligencia podría ser también otro día, el tema de la inteligencia, pero sí les puedo decir que el tema de la inteligencia no tiene nada que ver con la cantidad de neuronas ni la cantidad de sustancia gris o de sustancia blanca. El tema de inteligencia es un problema de enfocarse en un tema. Nos hacemos más inteligentes en la medida en que nosotros nos enfocamos sobre algo. Pero lo sabemos, tampoco no es algo que no haya sido demostrado. Se ha demostrado fehacientemente que cuando el cerebro se enfoca sobre un tema, la zona del cerebro o el circuito del cerebro que tiene que ver con eso, lo vemos en la resonancia magnética, se activa de una manera impresionante y empiezan a crecer neuronas en la zona que tiene que ver con lo que usted está haciendo en ese momento. Y ese es un tema que lo sabemos después que se estudió el cerebro de Einstein. Los mensajes subliminales, yo me refiero de esto, de que en la televisión se inventaron hace mucho tiempo lo que hacen neuromarketing, entre un mensaje comercial, ponían, por ejemplo, sabía rápidamente el nombre de cualquiera, puede ser de una casa de pizza, y que el cerebro lo iba a captar, y no es así, el cerebro no lo capta. Porque el cerebro no puede procesar aquellas cosas que están por debajo de los 40 milisegundos, no lo puede procesar. En el deporte, para que ustedes sepan, el cerebro de un bateador, esto está también demostrado, el cerebro de un bateador tiene que ejecutar la acción de darle a una bola que viene, a una pelota que viene a 100 millas por hora, tiene que ejecutar la acción en el cerebro en menos de 400 milisegundos. Y eso es lo que hace un buen bateador.
no todo el mundo lo puede hacer. Y por eso es que ganan tanto el número podemos estimular las neuronas, sí. Ese es un tema sobre todo que tiene que ver con la educación. La próxima. Esta es la evolución de nosotros. Ahí está el Australopithecus africano. Él tenía más o menos un volumen de 700 centímetros cúbicos de cerebro hace 400.000 años. El Homo erectus, que eso somos nosotros, ya, ¿no? Este es otro tema de neuroantropología. El cerebro pesaba casi 1000 gramos. Sin embargo, el nuestro hoy día pesa 1500 gramos mínimo. Sabemos que de 1890 a la época actual el cerebro de nosotros ha aumentado. No es verdad que el de las mujeres pesa menos, pesan igual en nuestro cerebro, realmente no hay una gran diferencia. Lo que sí es cierto que el efecto Flynn ha venido con la tecnología. Mientras más sabemos, mientras más aprendemos, el cerebro va creciendo cada vez más. Crecerá como cuando hablamos del futuro del cerebro, crecerá el cerebro tanto que el cuerpo se va a poner pequeñito y vamos a tener una cabeza enorme. Bueno, en ciencia ficción sí. Los alienígenas tienen un cerebro enorme y un cuerpecito pequeño. Pero eso viene de los estudios científicos y no hay ninguna duda de que el cerebro de nosotros ha crecido. Y por eso ahí está algo que yo digo una y otra vez. Nosotros somos la única especie que hacemos poesía, que hacemos dibujo, que hacemos cultura, que tenemos sentimientos religiosos, que cultivamos, que cocinamos. Yo nunca he visto un tigre cocinando, ni a un delfín escribiendo poesía. Pero es la única especie del mundo biológico que mira las estrellas. Los animales no miran las estrellas, ninguno, absolutamente ninguno, solamente nosotros miramos las estrellas. Entonces, viajamos a la luna, predecimos los acontecimientos, sabemos que mañana va a llover, estamos prediciendo la tormenta que va a pasar entre Boca Chica y Santo Domingo. Es la única especie en el mundo, en el planeta, que predice los acontecimientos. Y todo eso es nuestro cerebro. Es asimétrico, eso sí. El hemisferio izquierdo es diferente al hemisferio derecho, no hay ninguna duda, y lo vemos en cirugía, no lo estoy diciendo porque lo he estudiado, es que lo vemos en cirugía, la diferencia de los dos hemisferios. El izquierdo es el hemisferio del lenguaje, del pensamiento lógico, y el derecho, el hemisferio derecho, es el que tiene que ver con la percepción visual y la percepción espacial. Sin embargo, hay una conexión entre ellos. El cerebro izquierdo, y este es uno de los grandes descubrimientos, el cerebro izquierdo es el intérprete. Todo entra al cerebro izquierdo y entonces él interpreta lo que ha entrado al cerebro izquierdo y lo reparte a todo el cerebro, no solamente el mismo, al derecho también. ¿A través de qué? Del cuerpo calloso, que es esa estructura en forma de C invertida que une los dos cerebros, y el izquierdo atraviesa el cuerpo calloso y le va enviando la información al derecho. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque un gran investigador, un gran neuropsicólogo, fue el primero que estudió el síndrome del hombre dividido. O sea, cuando un paciente que hizo un trauma y dividió los dos cerebros y quedó vivo y lo estudió. Y de ahí que entonces sabemos cómo funciona cada uno de los hemisferios. Los zurdos, que son muchos, bueno, está Gaila González, la voleibolista. Sí. Pero miren quiénes eran zurdos. Da Vinci era zurdo, Einstein era zurdo. Messi, el futbolista zurdo, Mozart era zurdo. Es interesante el estudio de los zurdos. Estos estudios fueron hechos por este autor, vuelvo a repetirlo, que está vivo todavía, Michael Gazzaniga, y vale la pena leer las investigaciones que ha hecho. La próxima. Este es un tema, porque en la percepción visual, uno cree, primero, que uno ve con los ojos, ¿no? Uno ve con
cisura calcarina aquí detrás. Los ciegos, oigan bien, que se han estudiado muy bien los ciegos en neurofisiología, ellos ven. Cuando ellos sueñan, ven imágenes. Lo que quiere decir que la percepción visual está interna en el propio cerebro. De ahí entonces la teoría que hoy reconocemos. La percepción visual es diferente en cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual una mujer se va a una tienda a comprar un vestido, el marido le dice, qué bonito está ese, y ella dice que no, porque su percepción es diferente. Y para cada uno de los que estamos aquí, la percepción es totalmente diferente. Es el cerebro de cada uno de nosotros que interpreta lo que está pasando por la retina, que es una cámara fotográfica nada más, y entra entonces a la cisura calcarina. Hoy sabemos, cosas que no sabíamos, hoy sabemos que probablemente hay dos vías anatómicas de la percepción visual. Eso antes no lo sabíamos. Sabemos cosas que antes no sabíamos. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda leer una página en 8 segundos? ¿Cómo es posible que un ser humano pueda leer un libro entero y repetirlo de cabo a rabo, letra por letra, un libro de 200 páginas y repetirlo? Porque entró a la zona visual y el cerebro lo repartió a las zonas que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces sabemos tanto de esta función del cerebro. Por ejemplo, los niños cuando nacen, los niñitos, ellos reconocen en 100 milisegundos, ellos reconocen la cara de la madre. Pero si la mamá se pone boca abajo y la cabeza está boca abajo, el niño no la reconoce. Entonces el cerebro también tiene reglas en la percepción, y eso es lo que nosotros aprendemos en neurociencia cognitiva para poder aplicar a la vida diaria. Este es otro tema que la neurociencia la he estudiado muy bien. Solamente les voy a mencionar ahora. El síndrome de Capgras, así mismo como suena, C-A-P-Gras, Capgras, síndrome de Capgras. Ese es un síndrome de percepción visual. Una persona llega a visitar al que tiene este síndrome y él reconoce a la persona como tal, pero su percepción visual le dice que esa no es la persona que él está reconociendo. Llega la mamá de ese paciente, llega la mamá, y él reconoce que es su madre, pero su cerebro le está diciendo que es una impostora con el cuerpo de su madre. Esa es la percepción visual, y ese es un síndrome psicofisiológico importantísimo, y se da con mucha frecuencia. Entonces eso es lo que he explicado una y otra vez, que el cerebro humano es un órgano tan importante en el diario vivir, que nos domina en todo, y esa percepción que uno tiene del mundo no es lo que el mundo real para una persona está presentando. Cada uno de nosotros en su cerebro crea su propio mundo, y eso lo hace ese órgano increíble que tenemos. Voy a ir un poquito más rápido. Yo casi nunca entro en este tema, pero es un tema para estudiar. ¿Por qué oramos? Sabemos cosas que antes no sabíamos. Sabemos, por ejemplo, que este estudio de la Universidad de Oxford, es donde yo hice prácticamente todo mi entrenamiento, pero bueno, lo importante es que la meditación o la oración sí tiene una repercusión en el cerebro de nosotros. Esto se ha estudiado una y otra vez, y los estudios de Oxford fueron replicados en la Universidad de Toronto con resonancia magnética nuclear, y tomaron un grupo grande de gente que hacía meditación, oraba, no solamente cristianos, de todas las religiones,
inclusive gente que practicaba el confucianismo. Y no como decía una reina, ¿no? Que le preguntaban qué era el confucianismo. Esa era la ciencia que estudiaba la confusión de la época. Entonces, interesante los estudios que yo he hecho. Lo que pasa en los lóbulos parietales, cuando una persona entra, entre comillas, en trance, en esa meditación profunda de la que hacen yoga, los cristianos que meditan, etc. Y sí hay una actividad importante en los lóbulos parietales y en las amígdalas. Lo que quiere decir que la oración probablemente puede ser o la meditación, uno de los ejercicios fundamentales para que el cerebro crezca y las neuronas se reproduzcan. Esto ha llegado hasta tal punto, que supongo que están aquí lo saben, que ahora tenemos el tema del mindfulness. Ustedes lo saben, que realmente funciona. Y funciona increíblemente de dos maneras. Funciona con la voz de cada uno de nosotros. Si ustedes logran un día hacer este ejercicio, se van a dar cuenta. Graben un día un texto de cualquier libro durante 5 minutos en voz alta. Regístrenlo, ¿no? Y entonces, un día que no puedan dormir, oigan, se van a dormir. Se van a dormir. O sea, la voz del ser, nuestra voz, tiene un efecto relajante en cada uno de nosotros. Hagan un día, eso lo digo a los estudiantes, hagan ese ejercicio un día, graben 5 minutos y un día que no puedan dormir, oigan. Pero también eso se lleva a base también de computadora. Obviamente ya dije, hay regiones del cerebro que se activan durante la oración y la meditación. Esos son estudios de los místicos en la Universidad de Toronto. Ahora la fe, bueno, este es un tema de mucha complejidad, Yo casi nunca entro en este tema, a pesar de que yo soy un hombre de fe, tengo mi propia manera de pensar. Pero es un tema que se ha estudiado, muchos están de acuerdo, otros no. Valdría la pena también un día que nos sentáramos a hablar un poquito sobre lo que se sabe sobre la fe. Aquí está el cerebro de este hombre. Él murió en el 55, pero ¿qué resulta? Que Thomas Harvey, quien era el neuropatólogo en Princeton, él murió en Princeton, en la Universidad de Princeton. Harvey, que era el patólogo, no era neuropatólogo, cometió un error ético. Él tomó el cerebro de Einstein, lo metió en un frasco con formaldehído y lo escondió debajo de una nevera. ¿Qué creen ustedes? No lo sacó, ese cerebro, el de Einstein, no lo sacaron hasta el 2010. Estuvo el cerebro de Einstein metido en formal. Y luego entonces, cuando ya lo sacaron, finalmente lo saca, él enviaba pedacitos del cerebro de Einstein a algunos neuropatólogos. Y ellos respondían que no habían encontrado nada. Bueno, finalmente él hizo, en primer lugar hizo 240 bloques del cerebro de Einstein. Y luego, bueno, ya el cerebro se lo entregó a una de las hijas. Esa hija se había ido a vivir a la Universidad de California y tomó la decisión de mandar el cerebro a un grupo importante de neuropatólogos en el mundo entero para que lo analizaran. Y se hicieron 6 publicaciones y se vio algo interesante en el cerebro de ella, que había una gran cantidad de neuronas y de neuroglia. Para los que no son médicos aquí, las células de neuroglia, si hay 100.000 millones de neuronas, multipliquen por 50 las 100.000 millones, esa es la neuroglia. Esos son los astocitos, los oligodendrocitos, las células ependimales. Lo que quiere decir que este órgano tiene un grupo de células que lo sostienen para que él pueda funcionar. Y qué curioso, en mi vida de neurocirujano, yo probablemente he visto quizás 1, 2 tumores de las neuronas. Las neuronas no
no siguen el sistema de la tumorgénesis. Es la neurona donde se producen los tumores en el cerebro de nosotros, los astrocitomas, los dendrinomas, los oligodendrocitomas. Entonces, qué interesante. Como interesante es que de los 100.000 millones de neuronas, ¿no?, 50% de ellas, ¿ustedes saben dónde están? En el cerebro. No lo sabíamos. Todo el mundo dice el cerebro, las neuronas. 50% está en el cerebro. Y hoy sabemos cosas del cerebro que antes no sabíamos. Nosotros no sabíamos que el cerebro puede ser una de las causas importantes de los trastornos del ánimo. El cerebro. Nosotros no sabíamos que el cerebro interviene en el dolor. Cuando estudiamos en la escuela de medicina, en los años míos, no sé ahora, pero en mis años, nos decían los profesores, no, el cerebro solamente tiene que ver con el movimiento y la coordinación. No, el cerebro tiene 50% de las neuronas que están en el cráneo. Bueno, Einstein entonces muere, se publica la próxima. Entonces encuentran que él tenía una gran abundancia de surcos y de circunvoluciones, donde en la corteza prefrontal. Ahí es donde encuentran la gran diferencia de Einstein. Y surge entonces la teoría neurofisiológica o neurocognitiva. Es que hay una asociación entre lo motor y lo conceptual. Bueno, aquí viene la historia de Einstein. Rápidamente. Einstein, entre el 1916 y 1926, Einstein solamente se ocupó, oigan bien, de estudiar la luz. Einstein nunca fue a un laboratorio de física, nunca, ni de entrada siquiera. A ver estudiar la luz, porque él tenía que demostrar que la luz era mucho más rápida que las moléculas en el espacio. Y de ahí entonces surge en 1926, que surgió la teoría de la relatividad. No la entendieron, obviamente al principio no la entendieron, y no fue hasta que Eddington, el gran físico británico, va a Sudáfrica y hace entonces los cálculos que hacía Einstein y se da cuenta que es verdad, que hay una contracción del tiempo, que es lo que explica la teoría de la relatividad. Razón por la cual entonces llegamos a otra conclusión desde el punto de vista científico, que podíamos viajar al espacio y que podíamos llegar a un planeta, porque de lo contrario, a los astronautas ahora que se van para Marte, que son más de 500.000 millones de millas que tienen que recorrer, la van a recorrer en 1 año y 8 meses. Para un ser humano es imposible recorrer esa cantidad. Es que según la teoría de la relatividad, a medida que nos internamos en el cosmos, el espacio-tiempo se va achicando cada vez más. Por eso es, y yo le he dicho, Jorge me dio a decir esto, que los que viven en un 13º piso, en un edificio, viven menos que los que vivimos en un primer piso. Porque allá arriba el tiempo se contrae. Obviamente, milésimo de segundo. Eso fue lo que demostró. Einstein entonces entra en la teoría de la relatividad 10 años y después entonces entra 10 años más, casi 15 años, en demostrar los agujeros negros. Ahí fue que la teoría del Big Bang. Cuando le preguntaron, y esto es bueno para lo que hacemos ciencia, le preguntaron a Einstein, usted es tan inteligente que ha producido, bueno, déjeme decirle algo que no sé si ustedes seguro lo saben. Cuando Einstein lanza la teoría de la relatividad, la del Big Bang y la de los agujeros negros, a quien Einstein enfrentó, oigan bien, fue nada más y nada menos que Isaac Newton. Hasta ese momento, nosotros nos regíamos en física por la ley de la gravedad. Es Einstein que se enfrenta a Newton y por eso es que Einstein lo atacan
en misericordia en él, que él demostró que tenía razón con su teoría. Tomó años. Y cuando le preguntaron, entendí lo siguiente: no, yo no soy inteligente, lo que yo soy es curioso. Y esa fue su respuesta en la prensa. Digo, yo lo que soy es un curioso que durante 10 años me enfoco sobre un tema para analizarlo y llegar a una conclusión. Al margen de esto, una experiencia personal, yo tuve por razones de amistad, uno de mis compañeros de estudio llegó a ser profesor de psiquiatría en Cambridge, habíamos estudiado juntos en Oxford, y yo regreso a Santo Domingo, él es profesor en Cambridge, y luego yo empecé a visitarlo más o menos cada año, y él hace entonces una relación importante con Hawkins, con Stephen Hawking, relación muy íntima, porque los dos pertenecían al Robinson College de Cambridge. Y yo cené 3 veces con Hawkins, 3 veces, cené en la casa del amigo mío. Y me atreví en un momento a preguntarle a Hawkins, yo le pregunté cuál fue bueno, entre paréntesis, el papá y la mamá de Hawkins habían sido médicos en el mismo hospital donde yo me entrené en Hawkins. Y le pregunté a Hawkins, ¿dónde y en qué laboratorio tú estudiaste? Me dijo que nunca había ido a un laboratorio de física. La misma historia de gente que se enfocaba en un tema, en el cerebro. Todo lo que Einstein hizo y Hawking hizo estaba aquí en el cerebro. La próxima no se vivió una de las cosas interesantes. Es que el cerebro de él no vamos a entrar en mucho más detalle en la próxima. Los niños van a los 2 años y medio, 3 años. Eso es clave para que el cerebro madure mucho más rápidamente. Entonces, la educación temprana, la educación colectiva, la adecuada nutrición, eso es indispensable para que una nación pueda avanzar. La próxima vamos a ver otro tema sobre esto. Este es el otro tema. La memoria tiene mucho que ver con el aprendizaje. La memoria es un tema realmente apasionante en la ciencia cognitiva, porque la memoria hay un proceso de codificación de la memoria. Yo lo explico de esta manera. Lo que yo estoy diciendo aquí esta noche, si alguno de ustedes no lo permite Dios, tiene un accidente al salir y van a borrar lo que yo estoy diciendo, porque la codificación del aprendizaje es en el sueño. A los estudiantes de ustedes no le pueden decir que con un examen se levanten temprano a estudiar a las 4 de la mañana cuando el examen es a las 8 de la mañana. Es que no hay tiempo para codificar lo que se aprende. Es al revés. El estudiante tiene hasta las 2 de la mañana, se acuesta, entonces empieza ya todo el proceso de codificación de la memoria. Y ahí es entonces donde uno, en el cerebro, aprende. Y los conocimientos entonces se van codificando en una zona que sabemos que existe, porque también eso ha sido evidentemente demostrado. Y la memoria tiene muchísimas, es un tema también apasionante. La explícita, cuando nació tu hijo en 1974, la semántica es que el cerebro conozca que eso es una silla. Por cierto, en el libro de 100 años de soledad, el coronel Aureliano Buendía tuvo que ponerle el nombre a cada cosa, porque el pueblo se olvidó de todo. Entonces ponía en una vaca, le ponía, esta es una vaca, y esta vaca da leche, y la leche no la tomamos. Entonces la memoria semántica. La implícita es la que nos llega con el DNA. Sí, la memoria está en el DNA. O sea, nosotros tenemos una memoria implícita que nos llega en el ácido de oxígeno nucleico, que es inconsciente, son los reflejos condicionados, etc. Al niño que nace, si ustedes le ponen el dedo índice en la boca, empieza a chupar. Pero ¿quién le dijo al niño que cuando siente que algo está en sus labios, va a empezar a succionar? Esa es la memoria implícita. Y él viene con esa memoria que está en la neurona.
mesa o una silla, porque habíamos olvidado absolutamente todo. Ahí está su clasificación. Esto sí lo sabemos muy bien dónde está. La memoria emocional de nosotros, en las amígdalas, en el hipocampo, eso lo sabemos perfectamente bien. Sabemos la memoria selectiva, sabemos exactamente dónde está. Por ejemplo, los taxistas de Londres, un gran estudio que se hizo, la memoria selectiva de ellos está en los glóbulos parietales, en la parte inferior de los glóbulos parietales. Por cierto, antes los tenía muy desarrollado en los glóbulos parietales. Sin embargo, entre los 2 y los 7 años no recordamos mucho. ¿Por qué? Porque las neuronas están interesadas en dos cosas, en la parte motriz y en la parte del lenguaje. Entonces, durante los 2 a los 7 años, muchos de nosotros no recordamos realmente. A los 2 años casi nadie recuerda nada. Yo recuerdo un episodio cuando yo tenía como 3 años, un episodio que me tragué una semilla de limoncillo y pensaba que me iba a morir. Y mi mamá entonces me puso otra semilla y que me la sacó. Y de eso es la única memoria que yo tengo de mis 3, 4 años. Entonces, el cerebro se enfoca nada más en que caminemos bien, coordinemos bien y en aprender el lenguaje para podernos entender, porque hay 6.000 lenguas en el mundo, 6.000 lenguas en el mundo. Esto es interesante, el efecto Google. Esto es interesante que Platón decía que la escritura era mala porque eso contribuía al olvido, que la gente debería oír para que pudiera grabar los conceptos. Sin embargo, no es así. Realmente nosotros seguimos aprendiendo. Saramago escribió el Evangelio según Jesucristo a los 70 años. Es un libro extraordinario para los que no lo han leído. Lo pueden conseguir en cuentas, un libro extraordinario, leerlo con mucha discriminación, porque es la historia de Jesús desde el punto de vista de Saramago, que era un teólogo no improvisado, que se basó en muchas de las escrituras, las que conocemos y las que no conocemos. Interesante la película. Mao hizo la revolución a los 70 años, pero Casares escribió el himno de la paz a los 90 y pico de años, 94 años. Quiere decir que la memoria de nosotros dura por muchos años. El hecho de que nosotros envejecemos y nos ponemos lentos no es porque nos estamos poniendo lentos por el envejecimiento, no. Nos estamos poniendo lentos porque es tanta la memoria acumulada que cuando nos preguntan algo, nosotros tenemos que buscar en esa biblioteca. Eso de que mis hijos, por ejemplo, me dicen, pero tú si tomas tiempo con el celular, no es que yo tomo tiempo, o en contestar una pregunta, no, es que tengo que buscar la información. Pero nuestro cerebro es así, tiene la información, pero hay que sacarla y hay que verbalizarla, entonces toma tiempo. No voy a entrar mucho en el Alzheimer, ya ustedes saben lo que es. Hay más o menos entre 40 y 60 millones de personas ahora mismo con Alzheimer en el mundo entero. Sabemos muchas cosas, de que es progresiva, de que avanza más o menos cada 5 años. Sabemos, creíamos que no hay un gen que la caracterice. Sin embargo, con el coronavirus encontramos que el genoma del coronavirus, una parte del genoma, tiene que ver, los genes del corona, tiene que ver con los genes, son primos hermanos de los genes del Alzheimer. Por eso es que en mi hospital, en la ciudad sanitaria, 38% de los pacientes que atendimos en intensivo tienen trastorno de memoria. 38%. Estoy hablando de más de una tercera parte. Entonces, hay una relación. ¿Qué produce el Alzheimer? No lo sabemos, parece que es multifactorial. Lo que sí sabemos es una cosa, y esto sí es incontrovertible. De todas las profesiones del mundo entero, los que están más proclives a sufrir de
Alzheimer son los neurocirujanos. 5-1. 5-1. Miren, nosotros éramos 7 presidentes que comenzamos juntos. 5 compañeros míos tienen Alzheimer. De los 7 que comenzamos, solamente yo y un neurocirujano ya retirado, Martin Reservo, en el nombre, no tienen Alzheimer. ¿Por qué? No sabemos. Es porque cuando quemamos el cerebro con el cauterio, algo sale del cerebro de ese paciente que está ahí, que nos infecta, pero sí sabemos que somos los que estamos más expuestos al Alzheimer. Ya saben lo que es el Alzheimer, no voy a entrar en eso. La investigación que se ha hecho de la etiología, hay muchas teorías, desde que es el anticuerpos monoclonales, productos alimenticios, patologías inflamatorias. El tratamiento actual, lo quiero decir, no hay un solo medicamento contra el Alzheimer, hoy que estamos hablando, uno solo. Las casas farmacéuticas nos venden que Martina, que el Alicef, nada de eso sirve para el Alzheimer, realmente eso no mejora, eso es una pérdida de tiempo y de dinero. Sin embargo, parece ser que algunos de los antiinflamatorios funcionan como el ibuprofeno, es probable. Pero sabemos también que hay una planta de cerca, la hierba santa de California, que se está probando, es un té, y lo han probado en el Alzheimer, y parece ser que tiene alguna efectividad en la próxima. Estos son los que tener en cuenta del Alzheimer, no voy a entrar en eso, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Sí, pongan atención a esto sí lo saben. Para el 2050 va a haber cerca de 120 millones de personas con Alzheimer y 75% de ellos van a estar en la India, en la China y en nuestra América Latina. Y eso está totalmente demostrado que hace 3 o 4 días, el sábado, tuvimos una conferencia sobre uno de los investigadores de este tema y confirmó este tema, de que América Latina está expuesta a tener muchos pacientes con Alzheimer en la próxima. La emoción es lo que nos hace ser humanos. La emoción nuestra está influenciada por el pasado evolutivo, vienen los genes, etcétera, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Darwin, ya lo había dicho. A mí Darwin, para mí ha sido uno de los genios de la ciencia. Él había dicho, muy joven, dijo que para 1872 estas son las emociones clave de nosotros los seres humanos: la tristeza y la alegría, la ira, la sorpresa, el asco y el miedo. Pero se demostró, o sea, los grandes neurofisiólogos demostraron que lo que Darwin decía era exactamente así. Un paréntesis: a Darwin se le conoce por la teoría de la evolución de las especies, que oigan bien, él nunca pretendió oponerse a las ideas cristianas o religiosas. Esa no fue su intención. Nunca lo dijo. Darwin nunca dijo que no creía en Dios, nunca, absolutamente. Pero Darwin solamente lo dijo del pasado. Cuando ustedes leen, hay un libro que yo les recomiendo mucho, se llama El río de la conciencia, de Oliver Sacks, uno de los grandes autores que está vivo todavía. El río de la conciencia, donde él estudia a Darwin. Darwin lo que era botánico. O sea, lo que sabemos de la botánica moderna fue Darwin. Todo lo que sabemos de las plantas, de cómo se polinizan, de que tienen estilo, todo lo que sabemos de las plantas fue Darwin. Y él ya había hablado de las emociones. Y se demostró por Ekman recientemente en Estados Unidos. Cada emoción tiene un circuito cerebral. Cada emoción. El miedo es la amígdala temporal. Cuando nosotros tenemos miedo, la que se activa en el cerebro humano es la amígdala temporal. En la ínsula, en el centro del asco. Cuando algo no nos gusta, que nos da asco, es un centro del asco. La culpa, el orgullo, la vergüenza, etcétera, que aparecen entre los 18 y los 24 meses de vida. Todo eso tiene un circuito en el cerebro humano.
Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que es un estado mental que involucra muchos circuitos, sobre todo los circuitos de recompensa, el circuito de la perpetuación de la especie que está en los genes. Cuando nos enamoramos, apagamos la corteza frontal, se apaga, entonces entran otros circuitos del cerebro a funcionar con el aumento de estos neurotransmisores, la oxitocina, la vasopresina, la dopamina, la adrenalina, la serotonina, etc. Lo que quiero decir con esto, no me malinterpreten, es que el amor es químico, es completamente químico. Esto sí es especial, esto sí es sí, el amor materno. Se ha demostrado que cuando ustedes se hacen madres, entonces hay una activación en el tegmen, que es el techo del tallo cerebral, en ustedes las mujeres solamente. Y eso hace que inclusive la madre le suprime el dolor y el sueño. O sea, ese es un tema en neuropsicofisiología. Más todavía, suprime hasta la audición. La mamá que tiene un ruido grandísimo al lado de su casa, ¿no? Eso se demostró en muchos estudios. No oye el ruido, pero sí oye el llanto del niñito que tiene la habitación del lado. Y eso está en el tegmen del tallo cerebral. La felicidad se mide, yo no voy a entrar muy en eso, porque estamos viviendo por cada país. Obviamente que este es un tema político-social, no voy a entrar mucho en eso. La próxima, ahí están los autores. La creatividad es interesante, porque Borges habló mucho de eso. Y Borges decía que el proceso creativo tiene estas cuatro cosas: la preparación del tema, la incubación de la creación, la iluminación y la verificación. ¿Y quién lo dice? Es uno de los hombres más eruditos que ha tenido el planeta Tierra. Leer una página de un libro de Borges, uno tiene que ir a buscar qué quiso decir en otro libro. Yo tengo una hija que hizo su doctorado en Borges en Inglaterra, y simplemente ella lo comenta una y otra vez. Un genio, bueno, algo impresionante. Interesante lo que Borges dijo sobre la creatividad. Entonces, es posible que haya una relación entre la obsesión y la creatividad, es posible. Entre el sueño y la creatividad, sí. Paul McCartney escribió Yesterday, una de las canciones más famosas de Paul McCartney. Se la soñó, pero que Poulet se soñó los anillos del ácido bensénico. Pero así yo le puedo narrar una lista impresionante de 40, 50 genios creativos del mundo que se lo soñaron, comenzando por Dostoyevsky. Dostoyevsky escribe Crimen y Castigo. Por la mañana, en la madrugada, él se levantaba, escribía, se dormía, y después leía el texto y le decía a la esposa que no sabía quién había escrito eso. O sea, se lo había soñado. Interesante lo del sueño, eso es otro tema. Y genios bipolares que fueron sumamente creativos. Le menciono uno nada más, Van Gogh. Van Gogh era bipolar. Y Van Gogh cambia. Si ustedes ven la primera pintura de Van Gogh, y ven donde ejerce el genio de la pintura en Europa, ustedes ven que coincide totalmente con la aparición de la bipolaridad. Entonces hay algo interesante entre la bipolaridad y la creatividad. No voy a hablar mucho de la maduración del cerebro, porque he dicho algo rápidamente sobre esto. Lo importante es esto: el desarrollo de nuestro cerebro llega a los 30 años. Hasta ahí hay que ya el cerebro está debidamente desarrollado. Podemos otra vez cómo el cerebro se va madurando. Entonces,
ese es un tema que valdría la pena que algún día nos sentáramos también a discutirlo un poco. ¿Cuándo aparece la violencia en el ser humano? Y esto sí, obviamente que nos importa como seres sociales. Porque la violencia, como la tenemos aquí todos los días, si es impulsiva, si es premeditada, si tiene que ver con los genes, no sabemos exactamente, no entendemos que probablemente tiene que ver con los neurotransmisores, pero ¿qué ocasiona la secreción de los neurotransmisores para ser un hombre violento? Ese tema que acaba de pasar con el general, con usted, que mata a este muchacho, o sea, que lo impulsó en ese momento, sabiendo que está herido. Entonces ese es un tema que trata mucho la neuropsicología. Esto les interesa a los políticos, obviamente esto ha sido bien estudiado, la neuropsicología y la política es una interacción compleja. La Universidad de Princeton y Emory han hecho muchos estudios sobre esto. Interesante la simetría facial del candidato. O sea que las dos partes de la cara se parecen, son iguales. Continuamos estudiando una y otra vez. Y los votantes, cuando van a votar, que toman cerca de 170 milisegundos para decidir por quién votar, la gente que no está en un partido, no es el tiempo que toma. Entonces, la simetría facial tiene mucho que ver, no tanto lo que articula y lo que dice. Y esto es interesante sobre todo para lo que hacen las campañas políticas. La próxima es un tema muy bueno. Somos libres. Bueno, Rivet lo estudió. Lo que sabemos es que el cerebro tiene que ver con la libertad de nosotros. El cerebro piensa en pensar. Entonces parece ser que los circuitos que nos llevan al libre albedrío es un tema mal usado. El cerebro ya sabe lo que nosotros queremos. El cerebro nos conduce. No somos libres totalmente como la gente piensa. El libre albedrío es un término que utilizamos para sentirnos más o menos satisfechos. Pero ya el cerebro de nosotros ha tomado decisiones que nosotros ni siquiera sabemos conscientemente. Entonces es un tema que se ha estudiado muy bien, sobre todo en la parte social. Y termino con esto. Para mí esto es, esta es la última gráfica. Para mí esto es clave lo que hacen ciencias, neurociencias, el teorema de Thomas Bayes. Se le llama también el teorema bayesiano. Léanlo lentamente, porque es una metáfora estadística de cómo funciona el cerebro. Y él lo dijo hace casi 100 años. Él dijo, la probabilidad de una creencia está en función de las probabilidades anteriores de esa creencia y de su evidencia, y la probabilidad de esa evidencia para entonces hacer que sea una creencia. Parece un juego de palabras, pero él lo puso aquí en un teorema debidamente aceptado en ciencia cognitiva, en neurociencia cognitiva. Y así es como funciona el cerebro. El cerebro funciona de sus experiencias, de lo que ya supo que ya supo o que nos vino en la memoria implícita, en el DNA, en los genes, etc. Pero el cerebro tiene que demostrar que eso que tiene ahí adentro, que él cree que es verdad, tiene que revertirlo para que se convierta en una creencia actual. Y esto es lo que dirige realmente las investigaciones hoy día en las ciencias cognitivas. Bueno, aquí termino porque... Qué duro. Muy buenas noches, muchísimas gracias.
por la invitación. Y de verdad que pararse aquí, después que ha estado el doctor José Joaquín Puello, es atreverse. Él sabe, que ya se lo he comentado, que soy una seguidora de él, que siempre que puedo no me pierdo una conferencia, porque soy apasionada de las neurociencias, aunque no he completado, por decirlo así, la formación, porque tenemos todavía limitantes en el país, y él tiene mucho conocimiento de eso, lo que tenemos que seguir aprovechando esa parte. Pero escuchar esta conferencia tan puntual, tan interesante y tan diluida, de una forma tan clara para nosotros, es sumamente importante para la clase profesional que está presente. Yo creo que sus aportes en el trayecto del desarrollo de su carrera, de su profesión, ha sido determinante tanto para el ejercicio y la formación del área de medicina como para la psicología y todas las demás ciencias que incluyen estos conocimientos. Yo creo que para nosotros debemos tomar como algo prioritario seguir formándonos en estos temas tan interesantes y en lo que a nosotros concierne en el ámbito de la psicología, sobre todo la psicología social, y entender sobre todo lo que es la dimensión de nuestro cerebro como órgano principal, entender sus funciones, su estructura y cómo se interconectan todas las redes que funcionan en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, es cada vez apasionante, porque cuando yo veo cada una de esas exposiciones, yo me veo a mí misma, yo trato de descubrir lo que son mis propias redes. Cuando él hablaba de lo que son las neuronas espejo, que no teníamos idea de eso, que es uno de los estudios más recientes que hay. Pero cuando hablamos de la neurogénesis y la neuroplasticidad de nuestro cerebro, que es grandioso y que entenderlo es un poco difícil, porque muchas veces se cree que cuando se pierde la función de un área de nuestro cerebro, ya no vamos a servir para otra cosa. Sin embargo, esos niveles de recuperación, como él hablaba, para nosotros es sumamente importante, porque además si lo entendemos como profesionales de nuestras distintas áreas, podemos saber que muchas personas pueden recuperarse de muchas problemáticas que a veces se creen que ya no tienen ninguna otra salida, y en la mayoría de aquí, que yo sé que son del área de medicina. Entonces, poder interconectar todas estas áreas y sobre todo empezar en la base, como lo hizo el doctor, en la base de lo que son nuestras sensaciones. Cómo recibimos nosotros la información, cómo nuestro cerebro la procesa para luego entonces convertirla en lo que quiere ser. Lo que sí me impactó muchísimo, doctor, es la planificación previa, porque ahí me trajo la memoria, yo estando ahí sentada, que en una ocasión cuando yo estaba en el primero de bachillerato, inmediatamente yo hice mi registro y entré a mi gaveta y lo busqué. Me soñé con un tema porque tenía un examen y justamente así salió y así lo llené, y me parece que por lo que usted decía puede ser un ejemplo en esa parte, porque yo no sabía por qué me pasó eso. Metacognición. Exacto. Entonces yo pienso que nosotros que estamos rodeados en la parte clínica y muchas veces potencializamos lo que es la parte de la labor clínica del escritorio, de la labor clínica del consultorio, ya sea del ámbito de la psicología o del ámbito de la salud mental o del ámbito médico en general. Y debemos también echar una mirada en la parte social, como muy bien nuestro expositor hizo, en lo que tiene que ver con el desarrollo y sobre todo con el control de nuestras emociones. ¿Cómo trabajamos para administrar nuestras emociones de tal forma que podamos tener ese equilibrio
que nuestro organismo necesita para nosotros poder permanecer, para nosotros poder equilibrar todas las acciones. Yo estaba investigando en algo y decía que cuando nosotros nos abrumamos con muchísimas cosas, nos cargamos con el trabajo, con lo que hacemos a nivel político, a nivel social y en todos los ámbitos, llega un momento que uno dice, voy a colapsar, estoy en un estado que ya no puedo más. Pero cuando uno puede identificar esos niveles de alerta, entonces nosotros podemos redireccionar y tomar ejemplo de todas esas cosas que el doctor estaba diciendo y poder entonces equilibrar y saber qué dejar, qué priorizar y qué cosas son, o sea, no más o menos importantes que debo hacer primero, en qué me debo centrar. Entonces vemos muchísimos casos, incluso de muchísimos suicidios, que se dan por muchísimas cargas que la gente tiene. A veces no tienen la mejor red de apoyo para poder que lo entiendan. Y cuando usted hablaba del amor, también revisé algunas cosas, porque dice que el amor es un aliciente, que realmente si tú tienes a alguien que es capaz, no únicamente que sea una pareja, que te exprese ese amor, que esté ahí contigo, que te entienda sea una cosa buena o no, entonces tú vas a poder ganar y te va a hacer la carga menos pesada, igual que las demás personas que puedan estar en nuestro alrededor. Entender todas esas funciones, nosotros poder estar aquí socializando y entendiendo cada vez más esas grandes investigaciones que usted hace, es un gran privilegio de verdad que estar aquí, que poder asumirlo como maestro también para nosotros compartirlo con nuestros estudiantes, que muchas inquietudes tienen y muchas veces nosotros no podemos satisfacerlas porque debemos ser honestos primero. Las neurociencias son la gran revolución que ha llegado al mundo, porque ha sido un proceso tan acelerado que cuando el doctor dice que cada, ¿cuántos segundos se renova la información? Cada 17 segundos. Cada 17 segundos renovar la información, caerle atrás sería difícil, pero no es imposible. Yo creo que en República Dominicana podemos seguirnos formando, podemos generar muchas investigaciones en ese sentido, que ya tenemos algunas cosas con el doctor ahí conversada, y podemos, señor, mantenerlo y llegar al nivel que necesita nuestra sociedad, que necesita nuestro pueblo, y crear en ese ámbito social sobre todo, porque hay que puntualizar la parte social, sobre todo con la resiliencia, con una serie de temas que son puntuales y que va a ayudar a que las familias puedan tener una mejor estabilidad, puedan armonizar en sus relaciones y por ende, si está la familia, está el entorno y está la sociedad en general. Doctor, muchísimas gracias, gracias por esa gran conferencia y nos vas a tener siempre. Muy buenas noches, realmente felicitar de nuevo al doctor, ya hemos estado compartiendo esta conferencia en varios lugares, en la Universidad Autónoma, en Santiago, en San Francisco de Macorís, y creo que la dimos también por Zoom, una ocasión en un evento, en la inauguración creo que de la jornada de Bonao de La Vega. Realmente hablar del doctor José Joaquín Puello y de la gran capacidad de conocimiento y la manera tan educativa y cómoda en la que transmite el conocimiento, pues realmente sería abundar sobre algo que ustedes ya se dieron cuenta en estos momentos. Los que son médicos aquí, y aquí está el doctor Mauro Canario, que fue monitor de anatomía también, junto con nosotros, la neuroanatomía era la ciencia más difícil que nosotros teníamos en el momento. Y realmente nosotros no entendíamos por qué los otros órganos se estudiaban morfológicamente, pero cuando llegábamos al cerebro, la importancia no estaba en la morfología, sino en el funcionamiento del cerebro. Y por eso se llaman neurociencias, porque realmente en otros órganos no nos preocupábamos mucho de cómo funcionaban, sino de qué estaban hechos. Y cuando llegamos a neuroanatomía, pues entonces, sorpresa, había que estudiar de 5 libros. Había que estudiar el libro de anatomía, había que estudiar de Carpenter, las vías de Delma, y yo decía, bueno, pero aquí pasó algo que cambió realmente. Y bueno, mucha gente aquí no lo sabe obviamente, pero el profesor José Joaquín Puello fue profesor de neurocirugía
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante muchos años y tuve el privilegio de estar en esa aula ahí, oyéndolo a él dando clases. Y para los que son más jóvenes, y nuestro presentador no lo destacó brillantemente, ¿verdad? Pero José Joaquín Puello también jugó un rol social y político en esa gesta de la Revolución de Abril, donde él estuvo, ¿verdad?, atendiendo personas ahí y donde estuvo sirviendo como médico en esos momentos, muy joven, obviamente, pero lo estaba haciendo. Y sobre todo, algo que yo siempre he admirado de él y los que han sido como él, es que salieron del país a formarse, se pudieron quedar, pero no se quedaron, volvieron para acá. Y aquí lo tenemos hace muchos años, el profesor Joaquín Puello, y espero en Dios que lo tengamos muchos años más para que nos siga dando conferencias de este tipo, donde nosotros podamos ir aprendiendo de órganos tan complejos, con órganos tan difíciles como es el cerebro, pero órganos tan importantes como es el cerebro. Nosotros podemos perder un dedo, podemos perder hasta un pie, pero cualquier parte del cerebro que nosotros perdemos es un problema para nosotros o para nuestra familia, porque a veces nosotros quedamos bien, pero no nos recordamos ni conocemos a nadie de los que están en el entorno, ¿verdad? Entonces, poder disfrutar de una conferencia donde nosotros aprendimos gran parte del funcionamiento, pero quizá lo más importante es todas las dudas que nos han quedado, todas las cosas que quedan, porque el doctor Joaquín Puello no se cansa de estudiar, el doctor tiene algo nuevo siempre. Él me dice, pero ya tú has oído la conferencia, no doctor, es que cada vez usted trae una cosa nueva a la conferencia. Entonces, tener una persona, un maestro como el doctor, que sigue aprendiendo, que sigue estudiando y que sigue teniendo el interés de transmitir ese conocimiento de la forma tan sencilla, pues yo me siento muy privilegiado de seguir al lado de él, acompañándolo en este peregrinaje, de que la gente vaya entendiendo que el cerebro queda mucho por aprender. Y los que somos educadores, pues todavía es más complejo, porque tenemos que entendernos nosotros y tratar de entender el cerebro del que está aprendiendo, porque todos aprendemos de una manera diferente. Todos aprendemos de una manera diferente y ustedes nada más lo tienen que pensar para ustedes mismos. Ustedes tuvieron compañeros que lo leían una vez y se lo aprendieron, y otros tuvimos que leerlo 3 veces para aprenderlo. Y entonces, pues no había prisa. Yo lo leía 3 veces y me lo aprendía, y el otro se lo leía uno. Unos pueden aprender escribiendo, otros no tienen que escribir nada. Unos pueden aprender sentado en un banco del malecón mirando el horizonte, y otros tenemos que estudiar frente a una pared porque cualquier cosa nos distrae. Y todo eso el doctor Joaquín Puello nos lo ha traído de una manera muy sencilla, porque esa es la vida. Y él lo dice siempre, el cerebro está diseñado para mantenernos vivos. El cerebro es el órgano de la vida. Y si en algún lugar va a estar la muerte, va a estar cerca del cerebro. O sea, el cerebro es el órgano realmente fundamental. Y yo me siento muy complacido de estar aquí con ustedes, con el doctor, obviamente, de toda esta conferencia, todo este aprendizaje, que sigamos, ¿verdad?, los científicos, los que se dedican a estudiar toda esta parte, y nosotros a conocernos cada día más nuestro cerebro y cómo funciona en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque estas son líneas muy generales de funcionamiento, y Denis mencionó algo muy importante, la resiliencia. O sea, todo eso, no respondemos igual. A todos más o menos nos educan igual, pero todos no respondemos, porque ya lo dijo el doctor, cada cerebro es diferente y no va a ser repetible, ni ha sido ni será repetible. Todo eso es lo que nos hace característicamente diferentes, pero humanamente totalmente diferente al resto de todo lo que habitamos el planeta. Ustedes nada más tienen que ver que cuando las abejas hacían ese panal que hacen hoy, los seres humanos vivían en grutas, en cuevas, no podían ni siquiera sembrar, no sabían que se podía sembrar, ¿no? Quizá no conocían ni el fuego, ya las abejas hacían ese panal. Hoy las abejas siguen haciendo el mismo panal, y los seres humanos ya construimos edificios de 150 pisos, construimos puentes donde no había puentes, sembramos donde nadie había sembrado. O sea, los seres humanos, ese cerebro que el doctor le ha estado explicando durante toda esta noche, que ha tenido esa capacidad. Antes decía que el cerebro de una abeja pesa 1 gramo, y él decía que es el cerebro más inteligente de la biología humana. Tienen una brújula, distinguen los colores,
Ellas nunca polinizan nada más que las flores rojas. Claro. Y saben cuándo es de día y cuándo es de noche. Sí, claro. Y se orientan. Porque la naturaleza tiene muchas cosas muy particulares, pero ninguno como el cerebro del ser humano. Usted lo ha planteado ahí muy claro. Así que no, darle las gracias al doctor nuevamente, que siempre que lo he llamado ha respondido positivamente, y sé también que responde a muchas inquietudes de todo lo que queremos estar cada día aprendiendo más. Así que darle las gracias, doctor, y muy contento de todo lo que hemos podido aprender. Las palabras de conclusión de este evento. Licenciado Robinson Gómez. Bueno, más que agradecido, un privilegio poder estar aquí parado en este momento cumbre para lo que es el desarrollo de todo esto que hemos escuchado en este momento. Sé que muchos de ustedes tienen mucha información que quieren salir a buscar. Créanos que nosotros estamos aquí parados por eso. Somos apasionados de lo que es este mundo. Yo no soy médico, soy publicista, pero esto dice que la intención de explorar lo que es el comportamiento humano, la vida del ser humano, cómo poder comprendernos nosotros mismos más, cómo lograr una autoconciencia, cómo desarrollarnos, cómo saber que podemos, con conocimiento que ha desarrollado el ser humano en esta etapa de la vida, poder comprender a otros más, poder tener más compasión, poder tener más empatía y poder llegar a tener una mejor vida familiar, una mejor vida profesional. Nosotros estamos apasionados de esto y somos instrumentos de lo que el doctor ha predicado hoy, y queremos seguir su visión de vida, que es llevar la información a más personas. Por eso Elévate ha desarrollado un proceso donde vamos a estar llevando mucho más información acerca de esto, junto con Life Consulting y el apoyo firme de FIMED, una compañía que también está parada por lo que es el desarrollo del potencial humano. Bien, así que démosle las gracias nuevamente al doctor José Joaquín Puello Herrera. Y los que estén interesados por más información, pues permítanos llegarles, escribirles y que seamos recibidos, porque nuestra intención es llevar más información. Démosle un fuerte aplauso a cada uno de nosotros que estamos aquí y nos lo merecemos, ¿verdad que sí? Muchas gracias, muchas gracias.